Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter, propiedad legítima de J.K. Rowling, ni de Naruto, propiedad legítima de Masashi Kishimoto. Capítulo 7. Clases. Gaara estaba a punto de abrir la puerta de su habitación cuando escuchó una voz no deseada desde el pasillo. «Hoy. ¿A dónde crees que vas?» Gaara vio que era uno de los secuaces que ese chico Draco siempre tenía con él. No queriendo meterse en una pelea sin sentido, Gaara simplemente señaló a la puerta, y más específicamente a su nombre en la puerta. Obviamente, el chico no estaba contento con la respuesta no verbal cuando llamó al otro lacayo y ambos avanzaron hacia él. Cuando los dos chicos altos estaban sobre él, Gaara esperaba que Draco pudiera intervenir en su nombre. Ni rastro de él. ¿Qué crees que estás haciendo? El otro, un poco más corto, arrastraba las palabras mientras trataba de intimidar al nuevo estudiante. Solo porque Draco piensa que estás bien no significa que puedas quedarte en nuestra habitación, continuó. Fue solo después de la siguiente oración que las cosas se intensificaron. Te vuelves loco. No fue un gran insulto, pero fue suficiente. En los últimos meses, Gaara se había convertido en una persona bastante equilibrada, hasta el punto de que no mataría a nadie por un insulto tan estúpido, pero desafortunadamente para los dos matones, esta era una ocasión especial. Era la primera luna llena que Gaara había experimentado en este mundo esa noche y, aunque los efectos principales fueron prevenidos por las nubes que cubrían la luna, Shukaku todavía estaba golpeando sus barrotes para liberarse o para que se derramara sangre y el recuerdo de su niñez solitaria y odiada que había llamado su atención por la burla demasiado familiar solo estaba ayudando en el deseo del demonio de una cola de carnicería. Por alguna razón desconocida, los efectos de la luna parecían ser mucho más fuertes en este mundo, aunque Gaara no se detuvo a pensar en la potencia de la luna y las posibles implicaciones futuras ya que estaba demasiado pronto en un alboroto sin sentido. El pelirrojo saltó en el aire entre Crabbe y Goyle y se dio la vuelta para dar una fuerte patada al costado de cada uno de sus rostros, lo que los hizo girar mientras caían al suelo, sangrando por los cortes en los lados de la cabeza. Gaara no perdió el tiempo mientras aterrizaba en cuclillas antes de lanzarse sobre el primer niño y comenzó a golpear su rostro repetidamente, usando su otra mano para llevar la cara regordeta a donde quería para poder continuar golpeando al niño con su entrenamiento. Puño. Cuando los sollozos del chico cesaron y perdió el conocimiento, Gaara se puso de pie de un salto y se acercó al otro chico que había comenzado a arrastrarse con una expresión de absoluto terror en su rostro. No bajó más de 10 pies por el lujosamente decorado, vacío, pasillo cuando fue lanzado de sus manos y rodillas a su costado por el pie que conectaba con su intestino. Gaara tomó al chico consciente soltero por el cuello de su camisa y suéter y lo arrojó hacia el otro. Luego saltó hacia ellos y comenzó a patear y golpear la cara y el estómago del otro. Continuó hasta que ambos quedaron inconscientes y sangraron profusamente. La expresión de los rostros de los chicos fue suficiente para mostrar lo que había sucedido, la expresión de pura agonía y terror. La agonía se explicaba por sí misma, pero el terror provenía del rostro de Gaara. Durante todo el brutal ataque, la sonrisa increíblemente amplia nunca había abandonado su rostro. Ese cara y tripa. Continuó hasta que ambos quedaron inconscientes y sangraron profusamente. La expresión de los rostros de los chicos fue suficiente para mostrar lo que había sucedido, la expresión de pura agonía y terror. La agonía se explicaba por sí misma, pero el terror provenía del rostro de Gaara. Durante todo el brutal ataque, la sonrisa increíblemente amplia nunca había abandonado su rostro. Ese cara y tripa. Continuó hasta que ambos quedaron inconscientes y sangraron profusamente. La expresión de los rostros de los chicos fue suficiente para mostrar lo que había sucedido, la expresión de pura agonía y terror. La agonía se explicaba por sí misma, pero el terror provenía del rostro de Gaara. Durante todo el brutal ataque, la sonrisa increíblemente amplia nunca había abandonado su rostro. Después de que terminó, Gaara se desplomó contra la pared y pareció despertar de un aturdimiento en el que ni siquiera se había dado cuenta. Aunque no era realmente un aturdimiento ya que podía recordar cada detalle de lo que había sucedido, todo lo que había hecho. Gaara se puso de pie y regresó a la puerta antes de entrar. El lugar seguía vacío excepto por sus pertenencias y su preciosa calabaza. De repente se sintió feliz de no haberlo tenido encima en ese momento, de lo contrario, sin duda habría matado a esos dos niños.
Recién ahora, mientras yacía en la cama, pudo contemplar su situación. Le preocupaba haber perdido el control de esa manera y haber aceptado la ira de Shukaku. Pero no fue eso. No solo había aceptado la ira de la bestia, había asimilado partes de su chakra y partes de la propia bestia. No sabía lo que podía hacer. Cuando era luna llena podría volver a sus viejas formas de matar indiscriminadamente. Tenía que pensar en algo que hacer para mantener al monstruo alejado de los demás. En algún lugar donde otros no irían. En algún lugar donde pudiera estar seguro de que ningún estudiante lo encontraría. Pero aún no conocía el castillo tan bien. Y solo tenía un mes para encontrar algún lugar antes de la próxima luna llena. Afortunadamente, no parecía sentir más efectos por ahora. Parecían ir y venir, pero tenía pocas dudas de que cuando la luna estuviera completamente expuesta y no oculta por las nubes, sería una máquina de matar feroz en los próximos meses a menos que escapara de este mundo al que había sido enviado. Gaara se cambió y se metió en la cómoda cama en la que había dormido hace menos de una semana y se fue a dormir. Los sueños de Gaara estaban plagados de demonios de su pasado e, irónicamente, un demonio de su presente. Se alegró cuando Draco Malfoy lo despertó entrando en la habitación con un rostro pálido fantasmal. Vio los ojos abiertos de Gaara y tan pronto como se sentó en la cama frente a Gaara, comenzó a hablar sobre cómo alguien había atacado a unas personas llamadas Crabbe y Goyle, que Gaara se dio cuenta de que probablemente eran los nombres de los chicos que tenía golpeado hasta la muerte no más de una hora antes. Después de unos minutos más de la conversación unilateral, Draco también se preparó para ir a la cama y apagó las luces mágicas. Gaara estaba feliz de no tener que usar su arena para explicar por qué estaba en esa habitación. Parecía que el líder del ring tenía un poco más de sentido común que los matones. O al menos el suficiente sentido común para comprobar en la puerta su nombre. Mientras se quedaba dormido de nuevo, Gaara no pudo evitar reír en silencio ante la ironía de lo que Draco le había dicho antes sobre el ataque. Los profesores habían declarado que los dos brutos se habían peleado y se habían dejado inconscientes. Gaara solo esperaba que no lo molestaran cuando se despertaran, de lo contrario tendría dificultades para explicar lo que sucedió sin revelar todo. Ya era una rareza incluso en esta extraña escuela, no necesitaba la atención adicional que le brindaría declarar que un demonio vivía dentro de él. Una vez más, sus sueños estaban atormentados por males que era mejor no explicar hasta que se despertara en medio de la noche. Esta vez no hubo nada para causar este despertar más que los horrores de su mente y la repentina sed de sangre que parecía insaciable en ese momento. Se había despertado con la misma sonrisa en su rostro que había lucido esa noche, excepto que esta vez a lo único que podía dirigir su furia era al adolescente dormido en la cama de al lado. Extendió una mano para descorchar su arma, pero cuando las puntas de sus dedos rozaron el material seco, de repente recobró el sentido y retiró la mano. Una vez más, trató de dormir pero no pudo, por temor a matar al niño dormido en la otra cama mientras estaba inconsciente. Decidió quedarse despierto toda la noche y jugar con su arena. Había pasado un tiempo desde la última vez que pudo y necesitaba un poco de práctica, de lo contrario se habría oxidado. Mientras jugaba con la forma de la arena casi líquida, comenzó a pensar en su familia y amigos en las naciones elementales. No había pensado mucho en ellos mientras estaba atrapado en ese mundo extraño, era demasiado doloroso. Pero ahora que lo hizo, se preguntó qué estaba pasando, si lo estaban buscando, si estaban bien. Gaara continuó con sus pensamientos hasta bien entrada la noche mientras practicaba su control en más de un sentido. Oxo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 . La mañana siguiente encontró a Sabaku no Gaara todavía sentado en su cama jugando con una pequeña medida de su arena. La única señal del sol naciente venía a través de las ventanas sumergidas en el lado de la habitación que mostraba el agua oscura y turbia que comenzaba a iluminarse en un tono verde que parecía encajar con precisión en la habitación. Durante la noche, Gaara casi se había embarcado en una ola de asesinatos 2 veces más, pero había sido capaz de combatir el impulso. Había tratado de pensar en lugares que había visto que pudieran contenerlo, incluso sin su arena, pero todas las puertas parecían demasiado endebles y podía encontrar fácilmente el camino hacia las personas dentro de la escuela. No pasó mucho tiempo, después de que salió el sol, que su compañero de habitación interrumpió a Gaara de sus pensamientos pacíficos. ¿Cómo estás haciendo eso?
Draco exclamó emocionado, aparentemente se había despertado unos segundos antes y había visto al nuevo pelirrojo manipular su arena sin el uso de su varita. Draco reflexionó sobre si esta podría ser la razón por la que el misterioso chico nuevo había sido admitido en la escuela 3 años en la línea de educación habitual y había sido llevado a comprar suministros con la nueva defensa contra el profesor de artes oscuras. Obviamente, no tenía ninguna relación con el hombre desaliñado, por el aspecto de ellos y la forma en que se comportaban. El comportamiento de Gaara no era diferente al suyo, en el sentido de que ambos tenían un gran aire de confianza y superioridad y algo más que aún no podía ubicar. Gaara se sorprendió cuando fue interrumpido por el chico rubio, ahora despierto, que tenía los ojos muy abiertos como un niño mirando un objeto de gran interés. Gaara, con un movimiento rápido de su mano, envió la arena de regreso a la calabaza y la volvió a tapar antes de volverse hacia el intrigado compañero de cuarto. Asintió lentamente. Draco estaba desconcertado. Un asentimiento no era lo que tenía en mente. Seguramente el chico podría comunicarse de alguna manera. Pero no quería presionar el asunto, lo último que necesitaba era un enemigo por compañero de cuarto. Además, Gaara era mucho más aterrador que su compañía normal, a pesar de su tamaño y discapacidad, por lo que no quería enojarlo tan pronto. Gaara decidió que ahora era un momento tan bueno como cualquier otro para levantarse de la cama. Por una vez, se alegró de ser prácticamente inmune a la falta de sueño mientras caminaba hacia las duchas y se lavaba la suciedad del día anterior, junto con la sangre en sus manos que había recogido antes de acostarse. Afortunadamente nadie se había dado cuenta. Las manchas rojas. Luego volvió a entrar a la habitación para encontrar que Draco también se había ido, presumiblemente para ducharse como él o para ver cómo estaban sus secuaces, pero estaba casi seguro de que no era lo último. Draco no parecía ese tipo de persona. Para cuando regresó el Draco de secarse con la toalla, Gaara estaba listo para el día, solo necesitaba atarse la arena a la espalda y estaría listo para cualquier cosa, a menos que involucrara correr, porque mientras vestía el uniforme escolar dudaba podía correr mucho más rápido que la persona promedio. Después de que ambos estuvieran listos, Draco dijo que llevaría a Gaara al gran comedor a desayunar donde también obtendrían sus horarios para el año siguiente. Fiel a su palabra, Draco llevó a su compañero de cuarto al gran salón para comer. Draco, mientras caminaba frente al misterioso adolescente, notó que Gaara había traído su gran cosa de arena con él. Cuando llegaron, se ganaron miradas más extrañas que las de Gaara la noche anterior cuando entró, cargando su calabaza y luciendo incluso más enojado que antes, si eso era posible. La malicia visible, no intencionada y no dirigida, había sido causada por la noche mayoritariamente sin dormir que Gaara tuvo que soportar la noche anterior. Podía sobrevivir y funcionar sin dormir, pero su estado de ánimo empeoraba rápidamente cuando se quedaba sin dormir. Se sentaron en los mismos asientos que la noche anterior, o cerca, era un banco, así que no era realmente exacto. La mayor diferencia fue que esta vez Draco se sentó en el otro lado, con Gaara, ya que aparentemente se había enamorado de él, además de que Carve y Goyle todavía estaban en la enfermería, y la nobleza mágica no podía sentarse muy bien. El suyo en lo que a Draco se refería. Comieron con un relativo silencio entre ellos, hasta que un Harry Potter entró al gran salón. Draco se tomó un tiempo de su comida para insultar a la mesa de Gryffindor sobre el desmayo del famoso adolescente en el tren el día anterior. Gaara trató de ignorar el comportamiento infantil, pero pronto fue atrapado cuando Draco se dio la vuelta y comenzó a parlotear sobre cómo el idiota también era un cobarde y cosas así. Pidió la opinión del recién llegado y siendo el chico amable y manso que era Gaara, descorchó su calabaza permitiendo que la arena fluyera libremente. Se formó una bola de arena del tamaño de una pelota de fútbol antes de reemplazar el corcho. En este punto, tenía a la mayoría de las personas en el gran salón mirándolo a él o a la bola de arena a unos pocos pies por encima de él. Draco estaba entre los muchos estudiantes que miraban con ojos abiertos el orbe. La arena se transformó en palabras sobre el chico pelirrojo con los brazos cruzados y un ceño prominente en su rostro. ¿Te enfrentaste a los dementores anoche? Cuando el niño mencionado leyó el mensaje en el aire, no pudo evitar sonrojarse un poco mientras todo el gran salón parecía esperar su respuesta. Bueno, no, pero, no importa.
Después de eso, se volvió hacia su comida y Gaara hizo lo mismo, dejando que la arena se formara en una bola una vez más y permaneciera en el aire sobre él, flotando con una ligera rotación. Gaara no era realmente de los que humillaban a la gente, pero había tenido una noche difícil y cuando vio a alguien ser un hipócrita tan antagónico, no estaba de humor para sufrir su idiotez. También había algo más que inquietaba a Gaara acerca del chico con el que compartía habitación, nada sobrenatural, sino algo igualmente perturbador y casi familiar que lo hacía desconfiar, aunque no podía señalar exactamente qué era. No mucho después de que hubieran terminado el espectáculo, que todavía había dejado el salón inmóvil y silencioso, para lo cual Gaara parecía tener un don, McGonagall se acercó a Gaara frunciendo el ceño casi tan profundamente como el suyo. Está en contra de las reglas de la escuela usar artefactos mágicos fuera de las lecciones asignadas. Ser nuevo no es una excusa. La severa subdirectora la regañó con su fuerte acento escocés. Por favor, quita esto. No sabía muy bien cómo describir la calabaza en la espalda de Gaara mientras él se sentaba allí con los brazos cruzados y una mirada decididamente desafiante a su alrededor. Artefacto se conformó con y dámelo ahora. Su orden fue casi ignorada ya que Gaara no hizo nada. Minerva estaba a punto de reprender al chico pero él se movió. Soltó uno de sus brazos de su cómoda posición doblada frente a su pecho y señaló con el dedo hacia arriba de una manera perezosa e indiferente. McGonagall miró hacia arriba con cuidado, recordando un incidente similar con los gemelos Weasley varios años antes con bombas de agua flotantes, y sin mencionar la travesura de los merodeadores, que envió escalofríos por su espalda. Encima de ella no era una broma de ningún tipo, sino un mensaje escrito en letras de arena que decía no te daré mi arena. Las letras se reformaron después de la primera parte y no es un artefacto. Una vez más la arena se rompió en el estado de niebla antes de reformar de nuevo en letras y palabras discernibles. Muevo esta arena con mi propio poder. El miembro superior del personal se sorprendió por esto. Usar ese alto nivel de control era casi inaudito y debía hacerlo un nuevo estudiante sin entrenamiento y sin el uso de una varita. Fue aterrador para el profesor de Hogwarts. Lo mismo era cierto para todos los estudiantes de Hogwarts que habían visto los mensajes en el aire. McGonagall se marchó poco después de lucir de peor humor que antes. Iba a tener que hablar con Albus sobre la presencia del niño en la escuela después de que terminaran todas sus clases. Gaara ni siquiera se dio la vuelta para terminar silenciosamente su desayuno porque su jefe de casa, Severus Snape, vino caminando por el pasillo con un ceño fruncido que parecía ser evidente en todos los rostros del maestro esa mañana, bueno, excepto a Grit quien todavía parecía alegre. Snape depositó la pila de papeles que había estado cargando en el regazo de uno de los de séptimo año, y regresó a su asiento poco después. El de séptimo año no parecía nada complacido de haber sido elegido para el prestigioso trabajo de repartir los horarios de los estudiantes durante lo que se suponía que sería su desayuno. Gaara notó, mientras terminaba su tostada y el jugo que le habían dado, que el profesor Lupin no estaba comiendo con el resto del personal una vez más. Supuso que el hombre se estaba preparando para las lecciones que estaría enseñando en su primer día de trabajo. Defendiéndose de las artes oscuras o algo parecido, Gaara revisó su nuevo horario, pero no estaba programado para esa lección ese día, no hasta más tarde en la semana. La primera lección mágica que recibiría fue adivinación y parecía ser con otra casa, Gryffindor. Antes de dejar el gran salón, Gaara recordó su arena en su calabaza y la volvió a tapar viendo que no había necesidad de desperdiciar chakra manteniéndola suspendida. Afortunadamente, parecía que Draco se había recuperado rápidamente de la vergüenza que le había causado antes, cuando ambos se fueron juntos. Una vez que dejaron el gran salón, Gaara y Draco caminaron de regreso a su dormitorio. Gaara dejó que Draco dijera la contraseña para entrar en su habitación para recuperar sus libros para las primeras lecciones del día. Cuando habían caminado desde las entrañas de la escuela hasta los escalones de piedra que conducían a la torre norte, uno de ellos sudaba profusamente y jadeaba, y no era el que tenía la calabaza de arena en la espalda. Cuando Gaara fue conducido por la antigua escalera de caracol de piedra a la torre norte para la adivinación, notó la constante hostilidad entre Slytherin y Gryffindor. Le parecía infantil, pero también lo era la hostilidad entre algunas de las naciones elementales. Draco parecía bastante comedido en comparación con la noche anterior, cuando abierta y orgullosamente había aprovechado cualquier oportunidad que pudiera para atacar a Potter y los otros Gryffindors. Gaara supuso que era por la ausencia de los matones que Draco había mantenido con él antes.
Gaara tuvo que admitir que no era tan molesto cuando los demás no estaban cerca. Cuando Gaara atravesó la puerta vieja hacia el salón de adivinación en la parte superior de las escaleras, lo primero que notó el anfitrión Tanuki al entrar fue el hedor abrumador de incienso y fragancias que le hizo querer depositar su desayuno por todo el piso acolchado. Vio que la mayoría de los que entraban antes y después de él estaban sufriendo una reacción similar al olor, aunque tal vez no tan severamente. Gaara literalmente tropezó con uno de los numerosos cojines esparcidos por la habitación casi sin gracia mientras caía. No parecía haber sillas en la habitación, así que Gaara solo trató de concentrarse en respirar por la boca en lugar de la nariz mientras se elevaba a una posición más cómoda para sentarse en la suave almohada de color púrpura real. Gaara era más o menos de la misma opinión, incluso a pesar de lo antisocial que era, intentó, en ocasiones, crear lazos de amistad con la gente, para el deleite de su cariñosa hermana y su hermano burlón. En ese momento, decidió que intentaría y al menos intentaría volverse más social en este mundo, aunque solo fuera por el bien de convertirse en una mejor persona para cuando regresara a casa. Incapaz de continuar con sus pensamientos actuales, Gaara fue arrastrado de regreso a la dura y maloliente realidad que era el primer periodo de adivinación. Poco después de que la pobre pelirroja se sentara, entró una mujercita de tweed que parecía más nerviosa que una rubia Jinchuriki seguida por un fantasma. La mujer de cabello rizado entró en la habitación a un ritmo rápido, solo tomándose el tiempo para mirar a sus nuevos estudiantes uno por uno en rápida sucesión. Gaara estaba un poco molesto por la forma en que la mujer Hadeoi comenzó a acosar a uno de los Gryffindors con sobrepeso sobre su abuela muerta, o algo por el estilo. Gaara no podía concentrarse con todos los perfumes en el aire. Después de que aparentemente había leído el futuro del chico, Neville dejó de escudriñar al resto de los estudiantes. En lugar de eso, fue al frente de la sala circular y presentó su tema y dio un discurso sobre cómo todo era cierto y definitivamente no falso. Gaara no estaba exactamente convencido de eso. Trelawney fue a la trastienda mientras los estudiantes, que podían hablar, hablaban de lo loca que era. Esto incluso se extendía a los Gryffindors generalmente bastante suaves, que normalmente defenderían a esas personas por lo que Gaara había visto y escuchado. Incluso si Gaara pudiera haberlo hecho, no se habría unido a la conversación. Él no era realmente uno de los de la agresión verbal pasiva. De vez en cuando, Malfoy acudía a Gaara en busca de su opinión, generalmente esperando una expresión positiva del chico, solo para que Gaara lo ignorara o no estuviera de acuerdo con él. No estaba tratando de molestar a la rubia platino. Simplemente no quería engañar a nadie haciéndole pensar que le importaba lo que los demás pensaran sobre el tema. Cuando la mujer volvió a entrar, llevaba una bandeja con unas 20 tazas de té y una olla de agua hirviendo. Gaara se animó al oír esto. Realmente podría usar un poco de té para limpiar su nariz del olor que impregnaba la habitación, el hedor que simplemente no podía superar. Todos los estudiantes se apiñaron alrededor de algunos escritorios, dejando 2 o 3 en cada mesa pequeña y cada persona recibió una taza con hojas de té y se les pidió que sacaran sus libros y pasaran a la página 5. Leyendo hojas de té, Sybil Trelawney luego recorrió el salón, depositando agua caliente en las tazas y pidiendo a los estudiantes que bebieran el té. Algunos parecían casi horrorizados por tener que tomar té, pero Gaara simplemente bebió el suyo mientras hojeaba su copia del libro de texto requerido. Gaara fue bastante afortunado de que los cursos que estaba tomando no se basaran demasiado en el conocimiento, ya que no había estado allí en los años anteriores para estudiarlos. Las únicas cosas de las que tenía que preocuparse eran las pociones, que aparentemente era el único tema que dependía de la ciencia, eso y que ni siquiera había usado su varita todavía, pero esperaba poder dominarlo más temprano que tarde. Gaara estaba encontrando el té refrescante, ya que provenía de una cultura donde era perfectamente normal que un chico de su edad tomara té. Le gustaba bastante la bebida caliente, que era más de lo que se podía decir de la mayoría de los otros estudiantes, que probablemente solo habían bebido jugo de frutas, agua y tal vez algún que otro chocolate caliente. Después de que todos terminaron su té, se les indicó que leyeran los libros de texto y que hicieran coincidir los símbolos en ellos con las formas que habían tomado las hojas de té en el fondo de sus tazas. No hace falta decir que Gaara no estaba impresionado. Le habían entregado la taza de Draco poco después de que se dieron las órdenes y solo podía haber una forma vaga y ambigua en el té.
Pero Gaara no quería comenzar un problema innecesario con su maestra en su primera lección en su primer día, así que miró a través de su libro de nuevo, y escogió la fortuna menos importante y despreocupada que pudo encontrar. Básicamente se trataba de trabajar duro y el futuro podría ser prometedor, sin ningún significado real, pero le quitaría al profesor de encima. El tema en sí era ridículo en primer lugar, en opinión del pelirrojo, y por lo que podía escuchar en la habitación, muchos de los demás en la clase estuvieron de acuerdo con él. Draco aparentemente hizo lo mismo mientras hojeaba el libro, se detenía en una página al azar y leía la fortuna. Gaara en realidad sonrió un poco ante las payasadas de los demás. Ahora estaba seguro de que Draco Malfoy no era tan molesto sin los otros idiotas de Slytherin a su alrededor. Incluso se las había arreglado para pasar la mayor parte de la lección sin tratar de contrariar a Harry Potter en absoluto, aunque no había hecho nada del trabajo asignado. Parecía ser una práctica muy extendida en esta clase debido a las continuas conversaciones silenciosas que circulaban por la torre. Que Draco Malfoy no era tan molesto sin los otros idiotas de Slytherin a su alrededor. Incluso se las había arreglado para pasar la mayor parte de la lección sin tratar de contrariar a Harry Potter en absoluto, aunque no había hecho nada del trabajo asignado. Parecía ser una práctica muy extendida en esta clase debido a las continuas conversaciones silenciosas que circulaban por la torre. Que Draco Malfoy no era tan molesto sin los otros idiotas de Slytherin a su alrededor. Incluso se las había arreglado para pasar la mayor parte de la lección sin tratar de contrariar a Harry Potter en absoluto, aunque no había hecho nada del trabajo asignado. Parecía ser una práctica muy extendida en esta clase debido a las continuas conversaciones silenciosas que circulaban por la torre. La conversación cesó de inmediato cuando un estruendo resonó por toda la torre, seguido de un fuerte grito ahogado, que emanaba de la profesora Trelawney, que estaba de pie sobre la mesa de Harry Potter y examinaba una de las tazas de té. Gaara estaba al otro lado de la habitación, así que no estaba muy seguro de quién estaba leyendo la fortuna, pero se demostró que sus sospechas eran correctas cuando ella se volvió hacia el niño que vivió y comenzó a despotricar sobre el sombrío. Junto con algunos otros en la clase, que no estaban demasiado sorprendidos por la escena que se desarrollaba, Gaara hojeó el libro de texto y se encontró con la señal de un sombrío, la forma de una silueta de perro que presagiaba una situación muy desafortunada y adecuada. Titulado Futuro Sombrío. El silencio que había envuelto la habitación era casi sofocante para la mayoría de los estudiantes, pero Gaara, por otro lado, estaba disfrutando de la incómoda paz que reinaba ya que era una de las pocas veces desde que había llegado a la escuela que había haber podido ordenar sus pensamientos sin las ruidosas distracciones a su alrededor. Después de que el silencio terminó, Trelawney pasó unos momentos tratando, en vano, de consolar al desconcertado Potter, aunque todos escucharon como un gesto simbólico hacia una persona moribunda, antes de continuar con una mirada triste en su rostro. Deambuló por la habitación, sin detenerse realmente a mirar las tazas de té de nadie más. Esto fue hasta que se encontró con la mesa de cierta pareja de Slytherin. Ella podría haber parecido deprimida antes y después de su lectura anterior, pero ahora su rostro parecía completamente desprovisto de cualquier emoción. Parecía estar en piloto automático, acercándose a Gaara y Draco, quienes miraban con cansancio a la mujer de aspecto tweed mientras caminaba hacia ellos. Toda la clase se había quedado en silencio, todos esperando y atentos a la próxima adivinación dramática. ¿Qué? Draco exigió una explicación por el extraño comportamiento, pero ni siquiera fue reconocido mientras la profesora Trelawney continuaba enfocando sus ojos aparentemente grandes en la muda pelirroja. Hizo una pausa cuando estaba justo delante de la pequeña mesa y jadeó en otro suspiro, después de lo cual habló en un tono muy diferente al habitual. Él, que es parte de 10, asesino de 100 asesinos, destruirá los cimientos y abrumará la muerte misma. La sala de sorpresa de los estudiantes estaba tan inmóvil y silenciosa como los muertos, mientras intentaban procesar el mensaje críptico del futuro de la maestra que previamente habían descartado como un fraude. La mujer de aspecto demacrado continuó en su tono sobrenatural: poco después de los 7 unidos morirán, porque los momentos finales revelarán la oscuridad oculta. Esta vez tomó una respiración más profunda, el momento culminante se acerca, a menos que el mal venza al mal y el bien prevalece, él regresará. De todos los estudiantes, Gaara fue el más sorprendido.
Cuando volvió a sus sentidos, con un doble parpadeo de sus ojos verde pálido, adoptó su típica expresión estoica y observó cómo otros comenzaban a salir del estado de sorpresa en el que la lectura aparentemente genuina los había dejado.